Sí, ahora estoy. Ahora está, bueno, genial, genial. Bienvenido de vuelta, Luis, por acá. ¿Cómo estás? Mucho gusto Muy de bien, tenerte muy acá bien. nuevamente. Un gusto nuevamente con nuestro quinto Ah, live. estamos con algún tema de conexión, me parece. Sí, A ver, bueno, ya ahí, vamos. Sí, se entrecorta, pero bueno, ahí estoy nada viendo. nuevo. Bueno, genial. Genial, bueno, bienvenido Luis nuevamente. Te dejo que te presentes rápidamente y vamos a como decías vos, quinto live por LinkedIn. A mí me encanta este espacio con vos porque en definitiva, un poco como poníamos ahí en el pie del título de hoy, son conversaciones disruptivas, conversaciones acerca de temas que no se tratan habitualmente en los ámbitos donde solemos estar, o quizás sí, donde estamos nosotros sí, pero en las organizaciones no, por ejemplo, no es habitual, ¿no? La conversación más de los resultados, bueno, del día a día, de la operatividad, de las crisis, de cómo vendemos más, cómo llegamos acá, cómo llegamos allá, pero muchas veces detenerse a tomar conciencia no está presente. Es un esfuerzo que hay que hacer, no consciente, dicho Totalmente. sea de paso. Darse cuenta de cuál es la película que uno está viviendo dentro y la organización misma. ¿Qué película está viviendo? Exactamente. Así que, bueno, tengo que te presentes rápidamente, me presento yo y ahí arrancamos. Bien, mi nombre es Luis Raño. Soy el director del Centro de Estudios Prospectivos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Mi formación, por un lado, es humanista y por otro lado, tengo un MBA dedicado a la dirección de empresas. Y finalmente, también he trabajado mucho el tema del desarrollo personal, la transformación, como decimos, de la persona, atento a los tiempos que vivimos. Genial. Gracias, Luis. Estoy entrando al LinkedIn de mi teléfono para ver porque no puedo responder por ahí algunos comentarios. Ahí está eh, Norberto Cualia, ¿qué tal? Mucho gusto, bienvenido. Norberto, bienvenido Norberto. Saludos. Bien, acá estamos con Gustavo. ¿Qué Gustavo tal, Gustavo Falchi, Falchi? gusto Saludos Gustavo. también desde San Luis. Bueno, yo me presento, soy Gustavo Olivera, soy coach y mentor y consultor en procesos de transformación y cambio. Trabajo mucho hoy, con un foco grande en empresas familiares y familias con familias empresarias. Además de eso, soy anfitrión de conversaciones sostenibles de la metodología Art of Hosting y, bueno, especialista en comportamiento humano certificado con DISC, inteligencia emocional y drivers. Más allá de eso, Luis, arranquemos por el quinto. Ya en el quinto, Bien, este va a ser un ciclo que nos va a llevar hasta fin de año, donde vamos a ir escalando en temas y proponiendo esto que en definitiva es lo que estamos trabajando desde hace un tiempo, que es empezar a pensar el futuro acá, ¿no? Que ya el futuro no está lejos, estamos en el futuro. Así que te dejo que hagamos un recorrido, Luis, por lo que hemos venido conversando, ¿te parece? Vamos entre los dos bien, haciendo bien. el recorrido. ¿Cómo no? Perfectamente. Nosotros comenzamos esta aventura tan interesante con el primer like que era el futuro del talento, haciendo la comparación de que más que hablar del futuro del talento actual que se requiere en las organizaciones hoy en día para llevarlas adelante, ¿qué características debería tener el talento del futuro? Atendiendo a que vamos a vivir en organizaciones que no conocemos su configuración todavía, tratar de resolver problemas que tampoco conocemos, que no son desconocidos en este momento, y que va a requerir de nosotros respuestas, desarrollos de características, habilidades, competencias, capacidades nuevas. En el segundo like empezamos a decir, bueno, si tenemos ese talento, ¿cuál sería el talento necesario para llevar el futuro? Y decíamos que el talento actual era necesario, pero no era suficiente, y deberíamos desarrollar capacidades anticipatorias. Luego hablamos sobre el tema de la inteligencia artificial y la espiritualidad en las organizaciones. Así fue inteligencia Ujú. espiritual o espiritualidad en las organizaciones.
Y ahí empezamos a trabajar mucho el tema del desarrollo personal, el tema de la axiología, del sentido, del propósito, un poco incluir y superar lo que era hasta ahora lo que se trabaja mucho, la inteligencia emocional, sino que ponerle perspectiva, largo plazo, propósito, sentido a la persona, al equipo y a las organizaciones. Y eso nos llevó al live anterior, que es cómo vemos las organizaciones en cuanto a qué metáforas, en cuanto a que las organizaciones son creaciones humanas, son estructuraciones de algo que nace primero en la mente y se estructura en el exterior. Y que para eso han existido siempre metáforas organizacionales. Y ahí analizamos varias metáforas, desde la organización como un reloj, como una sociedad, como una cultura, llegando a las organizaciones exponenciales, a las organizaciones caórdicas, a las organizaciones conscientes, a las organizaciones democráticas, a las organizaciones exponenciales, dijimos, y sobre todo las TIL, Castillo. que hablábamos también. En fin, y hoy, dentro de ese conjunto de temas, lo que queremos hablar un poco es resignificar por qué decimos que estamos en un cambio de época y que ese cambio de época lleva a lo que hoy se trabaja como inteligencia colectiva, conciencia global, relacionado con la inteligencia artificial y con la conciencia global artificial. Y si podemos, llegamos a hablar un poquito sobre cuál debería ser el rol en lo personal de cada uno de nosotros en cuanto a tomar conciencia de su existencia como persona, como miembro de un equipo, de una organización y como ser humano dentro de un planeta que nos cobija y que debemos defender. Así que un poco todas esas temáticas son las que queremos seguir conversando. Sabes, Luis, que hace muchos años atrás, me acuerdo, estaba en un MBA, en una maestría que estaba haciendo, estoy hablando del año 2006, 2007, por ahí, y vino una persona, un publicista, que si mal no recuerdo era de una empresa muy famosa, que fue la que hizo la publicidad de Telecom. Yo me acuerdo, yo trabajé en Telecom varios años, 3, 4 años, y en ese momento fue cuando se cuando se abre la telefonía, digamos, se desregula el mercado de las telecomunicaciones y entra Telecom al sur y Telefónica al norte, si mal no Así es. recuerdo, si era y lanzan la publicidad, era la de la llama, que fue paradigmático, ¿no? Sí, Porque en definitiva la publicidad superó al producto, digamos, ¿no? Era tan demandada la llama, de hecho, habían hecho muñecos y se vendía el muñeco, se vendía el muñeco. así es. Y vino uno de los publicistas de esa agencia, que no me voy a olvidar nunca, y él postulaba algo de que decía que, bueno, ahora en este siglo era el siglo del ideo, decía él. Bueno, yo digo, bueno, uno lo mira con desconfianza, ¿no? Porque viene de, digo, cada uno postula su hipótesis, ¿no? Digamos, y yo lo miraba con desconfianza y decía, bueno, el ideo era el individuo, decía, de espíritu operativo. Individuo de espíritu operativo. Y cuando empieza a desarrollar, empieza a traer esto de que cada vez más necesitamos tener nuestro espíritu, y lo definía con las mismas palabras, operativo, o sea, que funcione la inteligencia espiritual, que la intuición, la conexión con algo más, eso que tenemos el ser humano que nos hace únicos, desarrollarlo. Yo me quedé con esa idea, te estoy hablando, como te digo, año 2006, 2007, o un poco antes quizás. Y la verdad que a medida que hemos ido conversando y cuando hemos traído el tema de las organizaciones o de la espiritualidad en las organizaciones, la inteligencia espiritual o la espiritualidad inteligente fue uno de los títulos. Me venía esto a la cabeza, ¿no? De decir, bueno, me acordaba de esto que había traído esta persona y digo, bueno, de una u otra manera, en aquel momento eh, se veía venir, digamos, hace mucho tiempo antes, vos lo has traído hace mucho tiempo antes, pero en la conexión con las organizaciones, traer esto en un MBA donde hablar de la espiritualidad y de la conexión con ir un poco más allá del propósito, del sentido y de esto, digamos, recién se empezaba a conversar y hoy creo que es crucial, ya ni siquiera, ¿no? Hoy lo damos
como que tiene que estar, digamos, ¿no? Por lo menos el propósito, decir, che, hay un propósito, hay un fin, hay un sentido, ese sentido tiene que conectar con lo que nosotros hacemos, y si no conectamos, bueno, eh, algo tenemos que hacer para reconectar o para cambiarlo, ¿no? Para darle sentido y darnos Así es. propósito. Las organizaciones siguen la evolución del ser humano, es decir, el- lo que nosotros vemos como una organización, como algo, es una exteriorización de nuestro pensamiento. Ujú, Lo que pasa es que exteriorizamos nuestro pensamiento, creamos estructuras que después negamos que, decimos nosotros no hicimos eso si las cosas salen mal, pero en realidad son una exteriorización. Las herramientas, la tecnología, la ujú, tecnología es la exteriorización de los sentidos del hombre. Cualquier herramienta que uno vea, en, en el fondo, es la amplificación, maximización, exteriorización de un sentido humano o de un aspecto o de una parte del ser humano. Entonces, ujú, esa matrix que creamos es el mundo en el que vivimos. Por eso que hoy la inteligencia artificial nos va a ayudar a darnos cuenta como un espejo de quiénes somos realmente y qué capacidades tenemos y si realmente vamos a poder diferenciarnos de ella o ella va a superarnos en sus distintas facetas que vamos a hablar enseguida. Entonces, ujú, es ahí donde nosotros nos empezamos a dar cuenta que ese espíritu organizacional, que en su forma corporativa, activa, es la cultura organizacional, es decir, cuál es el comportamiento. Así como el ser humano tiene una parte interior que se exterioriza en un comportamiento, en una conducta, algo que se ve, la organización tiene un alma organizacional, tiene un espíritu organizacional que se exterioriza en su cultura, en cómo el grupo organizacional se maneja, se mueve, crece, se desarrolla. ujú, Pero todo eso está en una, digamos, en una película, como decíamos al principio, donde uno empieza a preguntarse qué pasa en este momento donde se siente que hay una aceleración, donde todo pasa como en una velocidad mucho mayor a la que experimentábamos en el siglo pasado, y no hablar de 2 siglos atrás. Jonathan Haidt, un americano psicólogo, tiene un libro muy interesante que se llama La generación ansiosa, libro de hace ujú, poco tiempo, donde describe esta ansiedad en la que todos estamos inmersos, y es como que un poco el chiste que corremos, pero no sabemos por qué corremos o para qué ujú, corremos. Entonces, y detrás de eso empieza a haber, como decimos, más que una época de cambios, un cambio de época. Y se empieza a ver donde apuntemos la lente, vamos a ver que las cosas están cambiando a un ritmo acelerado, que quizás nuestros ojos, nuestra forma de ver, nuestros conceptos, están un poco desactualizados. Entonces, los más, digamos, corajudos dicen, tenemos que repensar, o sea, tenemos que resetear todo. Repensar las ujú, personas, repensar las organizaciones, repensarnos a nosotros, cambiar la forma de pensar. Porque muchos sostienen que con esta forma de pensar que hemos llegado y hemos construido el mundo en el que estamos, donde muchas cosas están bien y crecen, estamos también generando riesgos muy ujú, grandes para todos. Entonces, detrás de eso empieza a haber esa concepción del tiempo, por eso decíamos que época de cambios ha habido siempre, pero un cambio de época hay cada tantos tiempos, como ciclos de ciclos. Y en ese sentido, quizás baste con ampliar un poco la visión. Hay una fundación, por ejemplo, que se llama la Fundación de The Long Now Foundation, el largo ahora. ujú. Entonces, uno lo Qué puede interesante. googlear. ¿Qué es interesante? Ellos que dicen, estamos tan metidos en un punto, si uno estira el tiempo, el pasado, el presente, el futuro, vivimos en un ahora que para ellos son de 3 días. O sea, nuestro ahora mental es ayer, hoy, mañana.
Ujú. Levantamos y trabajamos en el ayer, hoy y mañana. Bueno, como Entonces, funciona el cerebro, ¿no? Digamos, como, claro, como- es exacto. O sea, el problema es que cuando somos reactivos, como decíamos en el vivo anterior, uno reacciona y vive de lo de ayer, hoy y mañana. Está reaccionando a lo que está sucediendo. Ujú, Entonces, uno tendría que aprender a ser un poquito más preactivo, prepararse para los cambios, y para prepararse a los cambios tiene que estirar este ahora. Entonces, para esta fundación, el Nowadays, que se llama, es estirarlo a 30 años. Es decir, yo vivo ahora en un punto, pero ese punto está en esta década, hay una década anterior y hay una década posterior. Entonces, mi visión es de dónde vengo desde hace 10 años y a dónde me proyecto en 10 años más. Y ellos siguen y trabajan en lo que van a llamar el largo ahora. ujú, Y el ujú, largo ahora tiene 10.000 años para atrás y 10.000 años para adelante. Entonces, eso que nosotros nos veíamos, cuando uno toma, es como si se sale del planeta, el planeta se va achicando, 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 y el aquí ahora termina siendo un puntito inextinguible. Pero cuando uno toma conciencia de cómo la humanidad se fue desarrollando, las cosas que fueron ocurriendo y las cosas que podrían ocurrir, entonces ahí, al volverse al presente, adquiere una potencialidad, un sentido que no lo tenía cuando vivía en el ahora de ayer, hoy y mañana. Entonces, ujú. es muy interesante este tema, porque entonces esto ha llevado a muchos especialistas actuales a decir, ojo, también hay que tomar en cuenta que ese futuro y ese pasado es muy distinto cuando se ve desde diferentes culturas y de diferentes lugares. Esto es Claro. interesante porque la inteligencia artificial de los chinos, de los americanos, de los europeos, es la misma. Lo pensamos el mismo, la trabajamos igual. El futuro en esta planetización empieza a integrarse, es decir, empezamos a pensarnos más como ciudadanos del mundo, no como personas que viven en determinado lugar. Ujú, Porque esta gente empieza a decir, ojo, si estiramos el tiempo y estiramos el espacio, estamos todos en el mismo barco, más allá de que uno esté en distintas posiciones, digamos, en ese barco. sí, sí, Pero sí. ese barco está viviendo ahora, está entrando en una tormenta, está entrando en un cambio de época, está entrando en una era de perturbaciones, diría Otto Scharmer, por ejemplo, que lo hemos mencionado varias veces. Es decir, Otto Scharmer, recordemos un poquito, dice que estamos en medio de tres brechas. Una brecha ecológica, que es la relación mía, de mi equipo, de mi organización con la naturaleza. Es decir, hace pocos años que empezó a trabajarse mucho el tema de la sostenibilidad, de la sustentabilidad en las organizaciones, el Ujú, cuidado del medio ambiente. Eran temas sí, que no sí. aparecían, ni siquiera Ya, el concepto de ya, medio ambiente aparecía. olvídate. Y ahora, bueno, ahora mucho con el enfoque en la regeneración, ¿no? Ya no La alcanza regeneración, con la sostenibilidad, exacto, sino con regenerar. regenerar. Es decir, la segunda brecha que menciona es la brecha social. Es decir, ya no alcanza con trabajar por maximizar las ganancias, como decíamos en las organizaciones anteriores, sino que ahora el trabajo tiene que estar incorporado socialmente, como decías vos también, incorporar a todos los stakeholders que se llaman, es decir, Ujú. desde los proveedores, los consumidores, los que aportan valor, los que generan valor. Es decir, Sí, sí, estudiar incluso las huellas que va dejando en su andar el ser humano y la organización. bueno, Y eso, yo cómo, mira, acabo de estar ayer en un foro acá en Mendoza, en Argentina, respecto de la transición energética que le habían puesto justa y sostenible, ¿no? Y se estaba hablando esto de la participación ciudadana, era la participación de los que están impactados en los proyectos, ¿no? De las comunidades, que esto se trabaja desde hace mucho, no es nuevo, digamos, no es nuevo, pero cada vez va tomando más relevancia, pero aparte también las nuevas formas de gobierno, ¿no? La nueva forma de gobierno corporativo, en el sentido de que ya hoy
en las organizaciones no podemos hablar de jerarquía, sino de redarquía, digamos. Son organizaciones redárquicas, son organizaciones que nos guste o no. O sea, digamos, hoy estamos en una red, nuestro cliente, nuestro proveedor está dentro de la empresa, no está fuera como antes, que los límites eran bien marcaditos y hoy no. Y esto hay que contemplarlo tanto, digamos, a nivel de modelo de negocios, eh, de hacer negocios y también a nivel político, social y legislativo, digamos, a nivel de leyes, de regulaciones. Entonces, digo, hoy estamos en un entorno cada vez más Así complejo, es. y con esto que acabas de traer vos, que más allá de la complejidad del entorno en términos de importar intereses, los stakeholders y todo lo que está, sino esto de que, bueno, al mundo tenemos que hacerlo sostenible, estamos en un cambio de época, la inteligencia artificial trae un gran cambio en sí mismo, ¿no? Fíjate que Eh, así es. sí, Tal es así que la tercera brecha es justamente la brecha espiritual, es decir, mi relación, digamos, conmigo mismo. Es decir, cómo cada uno de nosotros en algún momento toma conciencia, de ahí viene la existencia, de su existencia, y dice, ¿cuál es mi rol? ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? Y eso tiene que ver con otro tema que tiene que ver con la seguridad. En la ujú, medida que mis anclajes de seguridad tenían que ver a lo mejor con mi religión, con mis creencias, con mi forma, aquello que me daba cierta seguridad para moverme en este mundo, empieza a trastabillarse. Recordemos ya ujú. el, ah, aquel autor que nos hablaba de la sociedad líquida, todo se empieza a disolver, se empieza a ser Sí, sí. más líquido. La Es decir, desconfianza en las instituciones, ¿no? La la desconfianza en las desconfianza instituciones en las en general. instituciones, es decir, mucha gente tiende a ver el futuro distópico más que el Ujú, futuro utópico. En la medida en que pierde la seguridad, todo pasa a ser un riesgo, se empieza, y ahí vienen a veces algunos problemas hasta étnicos, es decir, uno se atrinchera en su seguridad interior ujú, y resiste al cambio, en un momento donde el cambio reina por doquier. Entonces, es ahí donde aparecen esto que decías vos recién, es decir, cómo todo empieza a integrarse en un mundo complejo. Cada problema que vemos, descubrimos su complejidad creciente, más que su eh, forma de verla con simpleza. Todo es cada vez más complejo. Entonces, el futuro es cada vez más complejo. Y es ahí donde en la organización, aquellos que eran nuestros competidores, en esa visión fragmentada de que el, el consumidor, el cliente estaba por un lado, el proveedor estaba por otro, el competidor estaba por otro, dentro de la misma organización, para poder satisfacer y de alguna manera eh, atacar esta problemática, requiere irse uniendo. Ya un autor, Atkinson, había hablado del bottom line, triple bottom line, donde ya la organización tenía que trabajar en lo social, lo ambiental, lo económico. ujú. Ese autor, Atkinson, escribió un libro hace poco que se llama El cisne verde. Recordemos el cisne negro. Cisne negro que Re- hablaba de estas situaciones que antes eran impensadas, que tienen altísima probabilidad de no ocurrencia, pero cuando ocurren, generan una disrupción, es decir, un antes y un después. Nicolás Taleb, libro El Cisne Negro. La Atkinson nos pandemia, habla, por ejemplo. La claro, pandemia, por ejemplo. La pandemia fue un por cisne negro. ejemplo, aun cuando la pandemia, para algunos eso ya estaba de alguna manera en varios trabajos prospectivos de previsión, estaban incluidas las posibilidades de pandemias. Bueno, Lo pero que pasa, era minúscula, ¿no? O sea, digamos, cada vez con la interconexión es cada vez más probable, pero también, sí, digamos, la probabilidad de ocurrencia era baja. lo que pasaba ahí que quién iba a poner los millones y millones de dólares necesarios para poder prever una pandemia por las dudas que ocurriese o no ocurriese. Y esto nos pasa mucho, es decir, por eso ser proactivo significa empezar a construir el cambio y no esperar que nos explote, porque a lo mejor nos explote y no tenemos la capacidad para hacerle frente. Entonces, Exactamente. en esa reunión de todos los protagonistas, de los actores, para entrever el futuro que hoy la organización requiere, Ujú. está el paso dentro.
de este cambio, es propio de este cambio de época. Por eso hablábamos uno de los tipos de organizaciones, la vez pasada, la organización democrática, que es empezar a reunir a todos los participantes, a todos los actores de ese suceso, que es el desarrollo organizacional. Ahí Y esa me organización, gustaría contar, sí, sí, me gustaría contar un poco esto que acabas de traer de la organización democrática, porque a veces eh, quien puede llegar a escuchar, quien esté escuchando, quien puede llegar a escuchar por ahí no alcanza, o sea, digamos, es difícil visualizar a veces, ¿no? Pero nosotros trabajamos, tenemos tecnología social para contribuir a mejorar la toma de decisiones en la complejidad que tiene que ver con tecnologías como Open Space, World Café, ¿no? Donde todos en la organización, e incluso los que están en el borde, ¿no? Los que están, no hace falta que estés dentro de la organización para contribuir a dar respuesta a una pregunta compleja. Y una pregunta compleja eh, hoy puede ser cualquiera en realidad. Antes las preguntas complejas parecían rimbombantes o rebuscadas, pero hoy la verdad que una pregunta compleja es cómo logramos regenerar el entramado cultural de la empresa, o cómo logramos la mejor interacción con la gente en la comunidad donde vamos a generar nuestro proyecto. Y eso hay tecnología social para abrir voces, o sea, para escuchar voces y para abrir el oído y mejorar la toma de decisiones. Entonces, cuando hablamos de una organización democrática o de una organización abierta o una organización redárquica, estamos con nuevas tecnologías proveyendo voz a cada vez más participantes para mejorar esa toma de decisiones en la complejidad, en la ambigüedad, en lo volátil, en la ansiedad, ¿no? En los nuevos contextos. fíjate vos que por eso ponemos el énfasis de que tenemos que darnos cuenta de que estamos viviendo en un cambio de época. Estamos en el gran cambio, como dice Erwin Laszlo, estamos en la era de la ebullición y del caos, como dice Guterres, el secretario de Naciones Unidas. Fíjate que hay un autor que hoy se lee mucho con un libro que se llama La ola que viene, que es Mustafa Suleiman, uno de los creadores de la inteligencia artificial, al lado de Altman, que hoy uno puede verlos todos los días, que son los que están hablando de hacia dónde va la inteligencia artificial. En este libro, un bestseller que se llama The Coming Wave, la ola que viene, dice que al estar, lo leo, estamos en un punto de inflexión. Dice, no nos enfrentamos a una elección, nos enfrentamos a una elección, dice, una elección entre el futuro de posibilidades sin precedentes, pero también un futuro de peligros inimaginables. Recomiendo la lectura de este libro. Y Eso cuando es textual, nosotros, lo que acaba de leer es textual del después libro. de Mustafa Suleiman, exacto. Es decir, Ujú. estamos hablando de la persona que hoy ustedes la googlean y la ven, es uno de los más reconocidos personajes en el tema de la inteligencia artificial. Ahora, cuando uno dice cambio de época, y lo que decíamos recién con el tema de las organizaciones, he anotado algunas de las características para que uno diga, bueno, ¿y cómo impacta esto en las organizaciones? Miren ustedes, hoy en las organizaciones empieza a tener factores preponderantes son los algoritmos que de alguna manera pasan a ser manipuladores de las redes sociales. Tema para tener en Es cuenta. bueno, es bien práctico, porque si hay algo En que, co- de lo que nos suele pasar en las redes sociales es que digamos, a ver, no vamos a decir víctima, pero tenés que estar pendiente del algoritmo. Y lo vemos en LinkedIn, ¿no? En LinkedIn vos dejás ¿sí? de contribuir y el algoritmo te frisa pero sí. ¿Qué otro impacto hay en las organizaciones? Empieza a haber una multiplicidad de esfuerzos fragmentados, es decir, todos quieren hacer algo, pero todo fragmentadamente, les cuesta mucho unificar criterios, propósitos, es como que uno está en el medio de una turbulencia. Ujú. Eso genera un tercer impacto, resaltan los conflictos de egos. Es decir, cuando la organización está fragmentada, aparecen los egos, porque uno toca quintas, toca situaciones, aparece Ujú. la arrogancia, la soberbia, la pedantería, una serie de situaciones que se hacen visibles en estos momentos de turbulencia. Paralelamente se da una invasión
de herramientas de inteligencia artificial. Es impresionante todos los días la cantidad de herramientas de inteligencia artificial que aparecen para uso organizacional. Y qué interesante es esto, quienes los empiezan a usar son los mismos empleados. O sea, no es la organización como organización y en su toma de decisión de la incorporación de la inteligencia artificial va mucho más atrás de la prueba de ensayo y error que organizan los propios empleados. Ujú. Eso lleva a cierta desorientación en los trabajos, en el sistema social de la organización. Otro impacto es todo lo que tiene que ver, que podría ser tema de otra live, el tema del proceso ético. La ética organizacional empieza a tomarse en cuenta. Y hay un impacto que no todo el mundo ve, pero que sí algunas organizaciones internacionales están viendo, que es que en todo tipo de organización, en este cambio de época, impacta la geopolítica. O sea, un tema que en cualquier empresa no parecería no tener que ver, pero sin embargo, en esta globalización, donde todo producto o servicio en el que trabajemos tiene componentes funcionales de distintas partes del mundo, no es lo mismo que uno importe elementos de un país que entra en guerra o de un país que eh, carece de poder otorgar o dar los elementos que uno tenía a otro. Entonces, la geopolítica empieza a tener cierta preponderancia e importancia con respecto al futuro organizacional. Fíjate qué temáticas que Sí, sí, trae el cambio de época. pero aparte es muy práctico. Vos sabés que yo tengo un cliente que fabrican pinturas y cuando inicia la guerra Ucrania y Rusia, ellos se proveen de titanio. El titanio es una materia prima para las pinturas. Y el mayor proveedor era Ucrania. Entonces ya no pueden importar más de Ucrania, tienen que salir a comprar a Estados Unidos. Claro. Y obviamente el costo de la materia prima se fue a las nubes, se fue tres, cuatro veces más en dólares. Es muy práctico, y si no hay que preguntarle a los europeos qué es lo que pasó con el gas, ¿no? Con la Totalmente. energía en posguerra, digamos, posinicio de la guerra Rusia-Ucrania. Entonces, digo, y esto es interesante porque acá nosotros tenemos modelos de negocio en las organizaciones que dado los costos que teníamos energéticos, hoy se hacen inviables o hay que replantear esos modelos de negocio, porque hoy, cuando se saca subsidio a la energía, digamos, y esto es una mirada política, esto es importante entenderlo, ¿no? Es una mirada, porque nosotros hemos tenido subsidio a la energía desde siempre, prácticamente, o desde hace mucho. Se habrá disminuido, pero siempre hubo, y ahora no, ahora la idea se está tratando de sacar, ¿no? Entonces se hace inviable, digamos, algunos modelos de negocio con energía a precio liberado, a precio de mercado real, ¿no? Entonces, digo, es muy pragmático el tema de la geopolítica y cómo impacta a nivel global el estornudo como dicen por ahí, ¿no? Un estornudo en un lugar del mundo nos genera una neumonía, ni hablar a nuestras economías, ¿no? Nuestra economía que es tan endeble, que está tan débil, tan maltratada. Fíjate vos, frente a estos factores que decíamos en la organización, ¿cuáles son, digamos, los elementos que tenemos que empezar a tener en cuenta? Que los he anotado para no olvidarme. Primero, empezar a armar una hoja de ruta que está orientada más al negocio y no tanto a las funciones internas de la organización. Es decir, ver hacia dónde va ese negocio en el futuro, o en el futuro, qué grado de participación va a tener ese negocio. Ujú. Este impacto que decíamos recién de la tecnología, las herramientas de inteligencia artificial, generan otra problemática. ¿Cómo nos aseguramos que tenemos el talento necesario, adecuado, que decíamos en los live anteriores? Porque también estas nuevas herramientas requieren nuevas capacidades, nuevas formaciones. Otro Sí, aspecto sí, es sí. que hay que adoptar un modelo operativo que
frente a esta aceleración tecnológica y de cambios geopolíticos, ambientales, sociales, nos permitan una escalabilidad a la organización. Es decir, ¿cómo hacemos para transformarnos, si es necesario, en una organización exponencial, como decíamos en el live anterior? Y entonces aparece también otra característica que hemos hablado, que es la importancia de la experiencia. La experiencia aparece en el centro, porque es como que aquella persona que tiene la experiencia, la estás dotando, algunos dicen que con la inteligencia artificial lo estás transformando en un superhéroe, le está dando superpoderes, porque al que ya tiene la experiencia, si le mejorás ostensiblemente la herramienta, a ver, Ujú. metafóricamente, si tenías que enviar a un operario a pie, después lo mandaste en bicicleta, después lo mandaste en moto, después lo mandaste en auto y ahora lo mandas en avión, lo importante era lo que sabía hacer el operario. Claro. Lo que hizo la tecnología fue exponencialmente dotarlo de superpoderes, o sea, de velocidad de cambio. Ujú. Sí, sí, sí. Entonces, de ahí viene la importancia del talento y la importancia de la experiencia y el desarrollo personal. Y todo eso, ¿por qué? Porque aparece otro condimento, que lo hemos hablado también, que son los datos. Es decir, Ujú. esto es como cuando uno entra a una biblioteca con cientos, miles de libros, pero si no sabe lo que busca y no sabe manejar la información, no sabe manejar los datos, queda perdido. Es Ayer decir, tuvimos, ayer tuvimos un live con Sergio García, que sí, es no sé si lo viste, específicamente enfocado a People Analytics, ¿no? Pero enfocamos primero o arrancamos por la importancia de los datos y bueno, el paradigma de las organizaciones hoy, que es el data driven, ¿no? O el data driven, para decirlo de alguna manera. Pero es la organización movida por datos y hoy, en definitiva, tener en tiempo real la información para mí es lo crucial hoy día, ¿eh? Es tener en tiempo real información para decidir en tiempo real. Me gustaría, Luis, antes que sigas, compartir un poco algunos comentarios que hay. Eh, Ahí vamos con Norberto Cuaglia, dice, ¿para qué el futuro? A ver, dame un segundo que... ah, ahí está. Estoy con el chat, justo se me pone... ¿Para qué el futuro? Y ahí no es saber para dónde vamos y a dónde podemos llegar. Ujú. Entiendo que, Norberto, quieres decir que con la irrupción de la inteligencia artificial no podemos pensar en un futuro porque en definitiva no sabemos ni a dónde, ni para dónde, ni hasta dónde. Y bueno, otra más, sí, hay otra más, proyectar el desarrollo de proveedores locales de insumos versus, y supongo que querrá decir ahí versus proveedores globales y demás. bueno, esto, Bien. esto, esto me da pie con Norberto, Ujú. si es que está relacionado con la inteligencia artificial o el futuro, eh, a hablar de lo que serían en perspectiva, en previsión estratégica, en cómo Ujú. nosotros nos adentramos en este presente extenso, dentro del long view que veíamos, el futuro no es más que la extensión del presente. Por eso se habla mucho de lo que es la emergencia del futuro en el presente y las capacidades que uno tiene que tener como líder para detectar esos elementos portadores de futuro. Ujú. Jerome Glenn, que es el director del Millennium Project, un think tank de estudios globales con más de 30 años, justamente él, con respecto al tema este de los escenarios sobre un futuro que todavía no existe y cómo construirlo, pues hace hincapié en el presente, trabajar sobre el presente más que sobre ese futuro, porque cuando construimos el escenario futuro, lo que estamos haciendo es una descripción del futuro con capacidades presentes. Entonces, Ujú. hay un doble juego. En realidad, lo que él dice es, como esto nació, el tema de los futuros y de los escenarios en la época de la eh, Guerra Fría, el futuro de ellos tenía que ser un futuro muy concreto. No podíamos sentarnos a hacer
torbellino de ideas sobre qué iba a ser el futuro y tratar de crearlo después. Entonces, el avance hacia el futuro se basaba en hechos y consecuencias posibles de los hechos presentes y se avanzaba paso a paso. Si pasa este hecho, ¿cuáles son sus consecuencias? Si tomamos estas consecuencias como hecho, ¿cuáles son sus consecuencias? Y eso lo hacían hasta llegar a un punto donde tenía que incorporarse lo desconocido. O sea, ejercitaban la mente hasta que la mente decía consecuencia de consecuencia de consecuencia y donde ya tenía que inventarse algo distinto. Una nueva arma, una nueva energía, algo que... y entonces, en realidad, esas consecuencias de las consecuencias de las consecuencias trabajaba como un punto de disuasión, es decir, hacerle ver al otro que uno tenía la capacidad de esconderse, de las consecuencias era crear muchos ambientes para esconderse por si apretaban el botón rojo. Y entonces, ojo, que si vos me atacás, yo aprieto el botón rojo, yo me voy a esconder y no me vas a hacer nada. Entonces, aparecían un montón de ideas interesantísimas, pero se avanzaba paso a paso sobre posibles futuros muy concretos. La otra técnica es decir, diseñamos un futuro utilizando todas las posibilidades posibles, todas las posibilidades posibles, la redundancia, es decir, nos venimos al presente y tratamos de construirlo sorteando las problemáticas. El problema es que ahí aparece, por ejemplo, un autor como es Peter Diamandis, que es otro de los creadores de la Singularity University, con un libro, que también voy a leer un parrafito, que se llama El futuro va más rápido de lo que crees. Interesantísimo el libro. Entonces, frente a esto, ¿qué dice Peter Diamandis? ¿Qué pasará cuando la inteligencia artificial, la robótica, la biología digital y los sensores se unan a la impresión 3D, al blockchain, a las velocidades de conexión globales de varios gigabytes? Cuando todo esto ocurra, que ya está ocurriendo, ¿cómo transformarán estas convergencias las industrias tradicionales de hoy en día? ¿Cómo afectarán a la manera en que educamos a nuestros hijos, gobernamos nuestras naciones y cuidamos nuestro planeta? Entonces, ese es el tipo de debate y de reflexiones que tenemos que nosotros incorporarnos digamos, mundo acelerado, donde nosotros estamos en una trayectoria, como dicen algunos, de humano, transhumano, poshumano. Y aquí quiero incorporar algo también, un tema muy novedoso. A mí me gusta estas son conversaciones disruptivas. Esa es la Que es idea, que esa es la idea. una parte de estos grupos tecno que van con toda la temática tecnológica, aparece un acrónimo que se llama TESCREAL. TESCREAL. Ujú. TESCREAL. Hay dos autores, Timothy Gebru y un filósofo muchacho, Emily Torres, que son distópicos con respecto al tema de la tecnología. Entonces ellos dicen, miren, hay un grupo, que es este grupo que está movilizando toda la tecnología, que están dentro de un acrónimo que se llama TESCREAL. ¿Qué significa TESCREAL? Son, digamos, el paradigma con el cual se están moviendo. Y ese paradigma tiene la T que es transhumanismo. Es decir, la Ujú. idea de que la humanidad se puede mejorar a sí mismo por la tecnología y va a superar todas las problemáticas y limitaciones biológicas. Hay todo un movimiento transhumanista. Sí, sí, sí. La E de es extropianismo, que es la filosofía que promueve que el progreso tecnológico indefinido y la mejora de la condición humana a través de la razón y la ciencia, dejando de lado la espiritualidad que hablábamos nosotros. Por eso, esta gente también tiene otra característica, la S, el singularitarismo. Es decir, la creencia que cuando llegue, todos postulan, la singularidad tecnológica, el punto donde Ujú. la capacidad de la información, del procesamiento de la información llega a la velocidad del pensamiento humano, que ya estamos ahí, es un punto donde el progreso tecnológico se acelera entonces exponencialmente Ujú. y cambia fundamentalmente su relación con la civilización humana.
transhumanismo, extrapianismo, singularitariismo, cosmismo, que tienen la filosofía de que la expansión de la vida y la conciencia se va a expandir a través del cosmos. Recordemos que esto es como empezar a pensar ya esta conciencia global, pero una conciencia global en términos de colmena, Ujú. que es otro grupo. La R es de racionalismo, o sea, la confianza en que solamente la razón es la fuente de conocimiento y el guía para la acción. Y detrás viene lo que le llaman el altruismo efectivo, que es el enfoque filosófico que busca maximizar el impacto positivo en el mundo, utilizando evidencia y razonamiento para identificar las causas más importantes y las intervenciones más efectivas. Y finalmente, la L de Task-Creal es el largoplacismo, es decir, entiende que con la tecnología, con la inteligencia artificial, con estos fundamentos filosóficos, podemos priorizar los intereses de las futuras generaciones humanas y no humanas o híbridos. In- Interesante porque Interesante, sí, 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 no sin son duda. pocos los que hoy están pensando en estos términos. Porque fíjate una cosa, por un lado tenemos en los autores dicen, vamos a una conciencia global humana y no humana. Ya Teilhard de Chardin, lo hemos mencionado antes, hablaba de la noósfera. Tenemos la fisiosfera, la biosfera y la noósfera, la conciencia mental que se expande a través de todas las nubes ahora de Internet, etc. Pero también está la conciencia global, producto de la inteligencia artificial. Ujú. Y ahí yo te comentaba que se está viendo una situación interesante. Mientras más se despersonaliza el hombre, a tal punto de que si uno se olvida el celular en su casa, pierde todo, su contacto con el mundo, con la gente, con las relaciones, con todo, porque ya ni siquiera se acuerda de un teléfono a quien llamar. Pero curiosamente, mientras el ser humano se está despersonalizando, digamos, alienándose, otorgándole todas sus capacidades al ente no humano, aparece un problema que cada día es mayor, que es la tendencia a antropomorfizar, a personalizar a la inteligencia artificial. Entonces te van a decir, yo no sé si la inteligencia artificial va a ser consciente, si tiene conciencia, si no tiene conciencia, pero lo que sí sé es que va a actuar como si la tuviera. Esto que acabas de traer, Luis, ¿sabes qué? He venido escuchando, digamos, a muchos en términos de hacia dónde va la inteligencia artificial y machándola con esto que creo que la otra vuelta lo conversamos, que hay una gran sensación de soledad en algunos grupos etarios y en dos grupos etarios fundamentalmente. Sobre todo en Europa, esto estoy hablando con una persona, con el creador o con uno de los pioneros de la inteligencia emocional en Europa, que es Javier Mañero Moreno. El año pasado fuimos a almorzar ahí en Madrid y me decía, bueno, que él está enfocado en trabajar con adultos mayores para poder un poco paliar esto que es el tema de la soledad, ¿no? Entonces, los adultos mayores y otro segmento que se siente muy solo eh, es lo de los jóvenes. Totalmente. Entonces, el 70 y pico por ciento, es un porcentaje muy alto de la sensación de soledad. Y el otro día escuchaba a Bilinkis, si mal no recuerdo, Sí. hablar acerca de cómo la inteligencia artificial, eh, digamos, va a poder suplir esto, porque en definitiva estamos ¿cómo dijiste? Claro, Antropo- antropomorfo. antropomorfando a la inteligencia artificial. Entonces, de una u otra manera, ayer me levanté y me aparece en el celular eh, una DJ hecha con inteligencia artificial en Spotify. Entonces me dice, ¿querés activar tu DJ? ¿Qué sé yo? Lo activo y empieza a hablarme, ¿no? Y dice, hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? Empieza a hablar y me dice, bueno, estoy acá para ayudarte, estoy acá para hacerte escuchar buena música. Y él seleccionado en base a tus gustos
estas pistas que te van a gustar seguramente, vamos a empezar con, y te larga la música, y te va largando música que evidentemente, obviamente con los algoritmos que va tomando, digamos, lo que vos vas poniendo, lo que vos vas escuchando, va armando tus Claro. pistas, digamos, ¿no? Entonces, la sensación es que estás hablando con alguien, o sea, que alguien te está atendiendo y te está diciendo, mira, ¿te gusta esto? ¿No te gusta aquello? Digamos, esto que Por acabas de eso, decir para mí toma por mucho eso sentido, digamos. la discusión no es si tiene o no tiene conciencia, pero va a actuar como si la tuviese y vos vas a hablar con ella como si la tuviese. Entonces, el gran problema que hoy se está dando es la transición entre la generación de la inteligencia artificial estrecha, que es la que está dirigida a resolver los problemas que el ser humano le transmite y le pide que resuelva, desde el ChatGPT, etcétera, que uno le pide soluciones, Ujú. a una transición a lo que es la inteligencia artificial asistida, que es la que predictiva, la que ya predice tus comportamientos, tus sesgos, tus emociones, tus pensamientos. De ahí vamos a llegar, el informe lo tengo anotado, de Leopold Aschenbrenner, que fue el que se fue de OpenAI, Ujú. en ese informe del mes pasado que habla de la década que viene, dice que hoy la inteligencia artificial está a nivel de un adolescente de secundaria, pero que en el 2027 ya va a superar a un graduado universitario, porque ahí vamos a llegar a lo que sería la inteligencia prescriptiva, que es la inteligencia acrecentada, la inteligencia artificial aumentada, que empieza ya a ser más autónoma, a tomar decisiones, a aprender de sí mismo, que ya empieza a hacerlo ahora. Para Ujú. llegar a esa transición a la inteligencia general, inteligencia artificial general o generativa, que es ya un proceso adaptativo, que es la inteligencia autónoma, que se da sus propias normas, sus propias reglas, funciona con su propia lógica, etcétera, etcétera, etcétera. Y es ahí donde todos ponen el acento hoy, como Herr Leonhardt, el gran futurista, donde en esa evolución eso ya es un imperativo cósmico, diríamos, de la inteligencia artificial. El acento es quién va a manejar esa inteligencia artificial. ¿Cómo es la capacidad humana, emocional, racional y espiritual del individuo humano que tiene en sus manos el manejo de esa herramienta, para el bien o para el mal? Entonces, es Bien, ahí donde empieza a acercarse ese el tema de que si el humano se deshumaniza y humaniza a la máquina, si el humano se desinforma, porque lo que está haciendo es informando, dándole forma a la inteligencia artificial, lógicamente el nivel de dependencia va a ser brutal. sí, sí, sí. Entonces, y de ahí en más, quien tenga la capacidad de manejar, ya se llame individuo, equipo o corporación, y detente la capacidad de manejar a esta inteligencia artificial para el bien o para el mal, eso va a crear las condiciones de posibilidad futura de nuestro planeta y de nuestras organizaciones. Entonces, es un tema que ya se nos está acabando el tiempo, pero que requiere llegar en la próxima vez que nos veamos a ver, bueno, ¿y qué hago yo como persona aquí y ahora, en mi punto de ubicuidad en este planeta, en este largo ahora? Es Y, y, decir, y co- y sí, me, me gusta esto este largo ahora. Y digo, más allá de qué hacemos nosotros, digamos, como individuos y qué hacemos nosotros en conjunto, ¿no? Digamos, en las organizaciones, como organizaciones, porque esto yo lo veo hoy muy práctico, o sea, es sumamente cotidiano. Yo digo, trabajo con organizaciones donde la diferencia operativa la hace incorporar un chat con inteligencia artificial o no. O sea, la diferencia de costo, la diferencia competitiva, la diferencia de estar a tiro con lo que necesita hoy el cliente está en poner una respuesta automática o seguir sin comunicación con los clientes. Porque los costos no da para ponerle un call center al cliente. Entonces, hoy con una solución de un chat inteligente podemos hacer mejorar la experiencia del cliente, y la diferencia es sumamente práctica. O las predictivas que nos arrojan, por ejemplo,
la inteligencia artificial en términos de indicadores, digamos, un Power BI. La predictiva que me puede dar la inteligencia artificial respecto de hacia dónde va el negocio, de hacia dónde van, o la interpretación de los números. Digo, esto para mí es totalmente concreto. O sea, digo, o nos metemos en la ola, o sea, nos subimos a esta corriente, o empezamos Digo, hoy trabajo con empresas que están 10 años atrasadas, pero que si esos 10 años atrasados hubieran sido así 10 años, en un año se pone al día. Hoy, 10 años de atraso implica que mañana va a tener 20 de un día para el otro. O sea, mañana, digo, van a tener 20 años de atraso, no dentro de 10 años. Así es. Entonces, digamos, Ahora, esto es para mí crucial. Sí, ahora yo te pregunto, eso es para meterse, digamos, en el tren, para sí, meterse en el barco, para meterse en... Ahora, ¿qué está pasando? Las personas, como individuos, como seres existentes, en algún momento de su vida dicen, como decíamos al principio, ¿para qué corro? Si después todo me voy a terminar muriendo y no sé cuál es mi rol, mi propósito, para qué vivo, por qué estoy acá. Entonces, esa pregunta empieza a resonar mucho en medio de la inteligencia artificial y en medio, porque vos tenés una inteligencia artificial sin conciencia, pero también tiene un humano, que es una inteligencia humana semiconsciente, reactiva, y la pregunta es, ¿cómo ser un ser humano inteligente, conscientemente consciente? Y es ahí donde aparece, yo la charla de hoy había pensado empezar comentando una reunión que se hizo en un pueblito de la Toscana italiana que se llama Pari, donde se juntaron grandes mentes hace unos años para evocar, renombrar a David Bohm, una tarea, el físico que trabajó con Einstein y que trabajó sobre de qué está hecha la realidad. Es interesante, porque todo el mundo hoy empieza a buscar cuál es el origen de la intuición, cuál es el origen de la creatividad, cuál es el origen de aquello que está construyendo este mundo y cómo hacemos para que lo que aflore construya el mejor de los mundos posibles. Entonces, Otto Scharmer, que está trabajando con toda la teoría U, busca el punto ciego, el punto de mayor emergencia espiritual futura, la mejor posibilidad humana. Einstein hablaba de la mente intuitiva, superadora de la mente racional. David Bohm nos habla del campo unificado del ser. Frederick Laloux, con las organizaciones, nos dicen hay que alcanzar nuevos niveles de conciencia. Joe Jaworski, que fue el creador de teoría U con Scharmer, habla de la fuente, el origen, de dónde viene toda esa creatividad. Y Ken Wilber va a hablar de la conciencia testigo. Entonces, en algún momento uno sale de esa película, de esa Matrix, y se da cuenta que tiene que encontrarle sentido a su vida. Y encontrándole sentido a su vida, encuentra sentido al grupo que lo rodea, empezando por su familia, a la organización y en definitiva al planeta. Entonces, me parece que para redondear, darse cuenta que estamos en un cambio de época, advertir que lo que nos va a diferenciar y que nos va a permitir en la industria 5 que el robot sea colaborativo y no nosotros dependientes del robot, va a ser nuestra capacidad de crecimiento, de desarrollo físico, mental, emocional y sobre todo espiritual, no del punto religioso, sino de como diría Charmer, de la mayor capacidad del potencial humano que tenemos. Entonces, sí, sí, me sí. parece que ahí tenemos que apuntar si queremos realmente avanzar. Totalmente de acuerdo y qué buen cierre, Luis, esto de las meta habilidades, ¿no? Las habilidades del ser humano que nos distinguen. Y bueno, nada, me gustaría subir algunos comentarios y ya cerrar, si te parece, estamos en tiempo. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Ahí sí, acá dice Gustavo Falchi, proyectar el desarrollo de proveedores, bueno, un poco lo que estaba hablando recién, continúa con esto, dice. Insumos varios no solo afecta el tema precios, sino al abastecimiento y generación de empleo, algo que va a ser necesario atender. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero yo también tengo un postulado ahí, Gustavo. Eh, Creo que la solución
a la falta de empleo va a ser el autoempleo. Esto no solamente digo, no es algo que, digo, es algo notorio y es algo que se está trabajando en el mundo, ¿no? El autoempleo, digamos, el emprendedorismo. Y de hecho, cada vez más las organizaciones nos permiten trabajar más autónomamente y autogestionablemente. Entonces yo creo que el Así mundo es. va a ir al autoempleo y necesariamente vamos a tener que ir ahí al autoempleo. Dice, bueno, Gustavo vuelve a decir acá, dice, los modelos IA personalizados van a claramente a la antropomorfización. Ajá, tal cual. Vamos con Norberto Cueldia de vuelta. Tenemos que hacer una mesa redonda que me entusiasma la charla. Tal cual, Norberto, cuando guste. Sí, estaría buenísimo, la verdad que sí. Bueno, y después otro más, que es de Norberto, dice, ¿qué es lo que nunca va a poder hacer la IA? Ah, qué buena pregunta, ¿eh? ¿Qué es lo que nunca va a poder hacer la IA? No sé si estamos en condiciones de contestarlo, pero vamos por el lado de la conciencia, ¿no, Luis? De la conciencia humana. Por eso, Jerome Glenn dice, que tenga o no conciencia no es un problema para resolver ahora, porque lo va a resolver, vamos a trabajar hacia el futuro. Pero va a actuar como si tuviera conciencia, ya actúa como si tuviera sentimientos, como si tiene conciencia, y la capacidad va a estar del lado nuestro. Por más que nosotros digamos que la inteligencia artificial no va a poder ser creativa, lo que se nos ocurra sí lo va a poder simular. Sí. La pregunta Estoy es de si acuerdo. alguna vez va a llegar a ser conscientemente consciente. En ese momento, James Lovelock, en su libro Novaceno, nos va a decir, bueno, Gaia, la Tierra, en ese momento da origen a la siguiente humanidad, como dio origen a esta humanidad. Una humanidad híbrida, una humanidad de inteligencia humana e inteligencia artificial, unidas. Qué interesante. Bueno, Luis, creo que esto da para mucho. Hemos Totalmente. cubierto 1 hora y minutos y bueno, nada. Dice Gustavo de vuelta desde Monapi o Monapi, estamos trabajando para facilitar la creación de pymes, presiones tributarias, etcétera, que ese autoempleo sea también un viable y expandible. Sí, totalmente, totalmente. Esa Muy es la bueno, idea. Gustavo. Gustavo está en San Bueno, Luis. Sí. Gustavo, ajá, sí, está en San Luis, exactamente. Dio el saludo de San Luis más temprano. Bueno, Luis, te mando un abrazo grande, Un cerramos abrazo acá enorme. y ya Seguiremos con nos. estos temas. Exactamente, eso que te iba a decir. Para la próxima, ahí daremos el título y bueno, esto que para mí es como. Son temas que no se tratan habitualmente, son conversaciones que Exacto. no se tratan, pero O creo por que lo hay que menos tenerlas. desde puntos de vista distintos, salir un poco de la ocurrencia, de la urgencia de todos los días y tocar estas Exactamente. temáticas sin entrar en una discusión si es bueno, si es malo, si es lindo, si es feo. Hay que Es darle lo que nomás. hay. Exactamente, es lo que hay y hay que hacerlo. Te mando un abrazo grande, Luis. Un abrazo enorme, Excelente. Gustavo, y para todos los que nos han visto y van a escuchar este live. Gracias a todos. Chao, chao. Chao, chao.